Yo quisiera preguntarte, como experta en áreas eh, biomédicas, ¿consideras que hay factores sociales que se pueden, que pueden influir en el desarrollo de este padecimiento? Lo pienso, por ejemplo, en México, que es un país en el que gran parte de la población no tiene acceso a los servicios de salud dignos, ¿no? Pero además lo pienso en México como un país en el que hay muy malos hábitos en general hacia la salud. ¿Hay condiciones sociales que puedan propiciar el desarrollo de esto? Y si es así, ¿cuáles considerarías tú que podrían ser? Mira, es súper interesante lo que mencionas porque justamente es algo que para mí es muy enriquecedor de estas pláticas, ¿no? Y entonces yo tal vez puedo enfocarme mucho en el cáncer desde un origen celular, ¿no? Y se me olvida, porque es la verdad, ¿no? Ver todo el contexto y todo el impacto que puede tener, ¿no? E incluso la connotación negativa que mencionas, que puede llegar a tener esta enfermedad, ¿no? Y en cuanto a las desigualdades que mencionas, me parece curioso porque se ha vuelto una enfermedad tan común a nivel global, ¿no? No hay una raza, digamos, que se salve o no hay un género que se salve. Si tú vas a Internet, que ahorita es nuestra fuente de información más importante, hay sitios web dedicados específicamente al cáncer, ¿no? De asociaciones importantes en Estados Unidos, en México, y hablan del cáncer desde muchas ópticas, desde muchos puntos de vista. Y uno que mencionan y que se me hizo curioso porque es repetitivo tanto en Estados Unidos como en el sitio web de México, es un fenómeno que se llama desigualdad en el cáncer, ¿no? Y entonces yo pensé que era una desigualdad a lo mejor de origen, es decir, a lo mejor hay razas más propensas a tener cáncer, a lo mejor un género en particular, los hombres son más propensos a tener cáncer, edades, ¿no? Pero más bien de lo que ellos hablaban era de una desigualdad de output, de salida. Es decir, con todo lo que ya vimos del cáncer, vemos que es una enfermedad que no discrimina en cuanto a la persona, el individuo. Por ser humano puede llegar a generar esta enfermedad. Sin embargo, el cómo se diagnostica, el cómo se le trata desde un punto de vista médico y después cuál es el desenlace de esa enfermedad, tiene mucho que ver con las condiciones sociales de esa persona. Entonces, una persona que no tiene acceso a los servicios de salud pública, muy probablemente su cáncer se ha detectado en etapas donde ya es demasiado tarde, ¿no? Ya el cáncer hizo metástasis. Por un lado, y por el otro, digamos que se le detecta a tiempo, si no tiene acceso a este servicio de salud pública, es muy difícil que consiga tratamientos y por ende su tasa de supervivencia o sus probabilidades de sobrevivir pues van a ser más bajas que alguien que sí tiene acceso a estos servicios, ¿no? Entonces ahí vendría esa desigualdad, no tanto de inicio, digamos, de input, porque a todos nos puede dar cáncer, pero el cómo lo vamos desarrollando y cuál es nuestro desenlace va a depender mucho del contexto social. Fíjate que me quedaba pensando en esto que tú mencionas de las desigualdades en cáncer. Yo pensaba en un concepto que es el de los determinantes sociales de la salud, ¿no? No tan enfocado al cáncer, pero que justo tiene que ver con todos estos elementos estructurales, económicos, políticos y culturales que van orientando el tratamiento o el no tratamiento de una persona hacia cierta enfermedad. Pero hablando del cáncer, yo me quedaba pensando un poco en esta cuestión como del género, ¿sabes? Tú lo mencionabas ahorita. Y a mí se me prendía esta idea de, por ejemplo, el cáncer de mama, que es tan atendido, pero también es muy fácil de reconocer en campañas publicitarias. Incluso me parece, no sé si sea así, pero me parece que incluso las propias mujeres ya tienen herramientas para identificarlo, tienen eh, toda esta expertise para poder acercarse a, ¿no? Pero lo pienso, por ejemplo, en el caso de los hombres, el cáncer de próstata y narrativas que yo he escuchado, ¿no?
en los grupos, cuando trabajo con otros hombres, y cómo hay una resistencia porque implica una serie de ideas, ¿no? Muy basadas en esta práctica médica del tacto rectal y cómo pareciera que el tacto rectal, pues es mejor evitarlo a detectar un cáncer, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo se juegan estas ideas en las personas, ¿no? En el que se teme más un tacto rectal que una detección temprana del cáncer, y cómo esto no pasa, por ejemplo, con las compañeras mujeres, ¿no? O sea, no pasa, lo digo en general, no dudo que haya casos muy particulares, pero justo es esta situación que estoy pensando con las desigualdades. ¿Qué es lo que está pasando acá a nivel del género? ¿Qué se juega en estas narrativas que impide que los hombres tengamos prácticas preventivas en este cáncer, y pienso en muchos otros, ¿no? Claro, justamente allí va un tabú que hay en la sociedad y permea hacia una cuestión de salud. Sin embargo, ahorita ya hay alternativas al tacto rectal, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí coincido con lo que dices, no sé qué tan amplia sea esta información para la sociedad en general, porque se puede detectar cáncer de próstata y lo único que tienen que hacer es sacarte sangre, ¿no? O sea, no tienes que pasar por ese proceso que puede ser un poco incómodo, que yo siento que vale la pena si vas a detectar un cáncer, pero pues cada quien. Pero ahorita hay otras alternativas, ¿no? Y ahí viene la segunda cuestión, ¿no? A lo mejor un examen de sangre es más caro que hacerte una prueba rectal, que en realidad no implica más insumos. Pero una prueba de cáncer también, una prueba, perdón, de sangre a la vez, te puede dar mucho más información que solamente ver si tienes algún tipo de cáncer, ¿no? Okay. Oye, Bere, y hablando un poquito de esta situación, porque, bueno, del azar, ¿no? Que cuando a mí me dicen azar me suena a todo y nada, ¿no? Sí. Hablando un poquito de cantidades, ¿no? ¿Cómo estamos en México en estas situaciones? ¿No? Porque, de nuevo, si yo escucho a la palabra azar, digo, chale, o sea, sí me puede tocar, no me puede tocar, pero además como buen mexicano me va a valer 3 kilos de pistache, y digo, pues jamás me va a tocar y voy a tener malos hábitos, ¿no? Sí. ¿Cómo andamos en esas? Pues mira, a mí se me hace muy curioso que menciones eso. Yo diría que efectivamente el azar es algo que no podemos controlar, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que las principales causas de muertes en México son prevenibles, en el sentido de que la principal causa de muerte, por ejemplo, en hombres, son enfermedades cardiovasculares y, o sea, lo mismo, pero para el cerebro, ¿no? Se tapa una arteria y la sangre no puede llegar a tu cerebro, o se tapa una arteria y la sangre no puede llegar a tu corazón. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, que también es en algunos casos es una enfermedad prevenible, ¿no? Y después llegamos a otras enfermedades que no son prevenibles, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, si la preocupación es, digamos, este azar de me puede dar o no me puede dar, yo creo que antes hay otras medidas que podemos tomar para prevenir ciertas enfermedades que son prevenibles, ¿no? Y entonces, si pusieran ese panorama en México, pues el enfoque sería, vamos a tratar tal vez las enfermedades que son prevenibles, y lo mismo sucede en mujeres, ¿eh? También la principal causa de muerte de mujeres también son enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí, pues digamos, dentro de los dos, ¿no? se juega ese papel de yo puedo prevenir esta enfermedad, ¿no? ¿Qué hago ahora? Y por el otro lado hay otras enfermedades que no puedo prevenir, ¿no? Entonces sigo mi vida, digamos, no sé si la palabra sea esquivando, pero tal vez tomando algunas medidas que son, por ejemplo, hacerte un chequeo semestral o anual, ¿no? Completo, para que sepas si tienes algo mal. Es lo único que se me ocurre, ¿no? Pero antes yo pensaría en otras enfermedades prevenibles. Súper. Sí, es que incluso, fíjate, hablando a nivel de lo psicológico, ¿no? A mí me parece que a veces podemos caer como en esta perspectiva muy cínica, ¿sabes? Ajá. Como de, ya, todo te va a dar cáncer, entonces
como comer rojo de tal grado en los alimentos sintéticos me va a dar cáncer, tomar café me va a dar cáncer, pues mejor vivo la vida a todo lo que da, ¿no? Y que eso a mí me parece, no sé qué opinión tengas tú al respecto, pero a mí me llama mucho la atención cómo es que a veces estas situaciones como las que tú mencionas, ¿no? Hábitos que tienen que ver con un chequeo, un monitoreo, muchas veces las dejamos de lado justo porque tenemos ciertas ideas que van generando comportamientos que van desgastando el propio cuerpo, ¿no? E incluso lo pensaría como antes de que aparezca el cáncer. Y lo pienso también en esta situación de una vez que se genera el padecimiento, más bien la enfermedad, ¿no? Se da el diagnóstico sobre una enfermedad y entonces deviene el padecimiento, ¿no? En el porque a mí, yo nunca fumé, yo no hice nada malo, ¿no? Y lo pienso, por ejemplo, en el caso de una muy querida maestra mía que hacía deporte y fue sorprendente para todos cuando nos notifican que tiene cáncer y posteriormente fallece por esto. Y la incógnita era esta, ¿no? Pero ¿por qué? Si ella hacía ejercicio, era muy esbelta, comía muy bien. Me parece que justo esto que tú nos compartes es bien enriquecedor, es súper importante, porque entonces permite desmoronar un montón de mitos y de ideas, como esta sentencia de muerte, ¿no? De que cáncer forzosamente va a ser muerte, o como que el hecho de tener buenos hábitos alimenticios ya te exime de otras causas que pueden detonar este cáncer, ¿no? Entonces, creo que lo que compartes es sumamente enriquecedor. Yo me voy bien contento. En esa parte creo que tal vez un psicólogo clínico nos podría dar mucho más información porque tiene esta experiencia de hablar o eres psicólogo clínico, de hablar con pacientes. No sé si has hablado, por ejemplo, con pacientes, pero lo que mencionas tú, yo no sé, digamos que ahí hay como varias teorías, ¿no? Si tú le das información a una persona acerca de las consecuencias que puede tener al realizar una actividad, es probable que ya no realice esa actividad, ¿no? Y es probable, no sé en qué medida, que lo ignore. Y entonces, por ejemplo, leí un libro de Jordan Peterson, de 12 reglas para la vida o para vivir, y la regla número 3 me parece que es toma tus pastillas. Es algo muy básico, pero básicamente, o sea, de lo que habla es que tendemos a cuidarnos, y ahí yo no sé cuál sería la perspectiva psicológica, ¿no? Pero tendemos a cuidar más a otras personas, incluso, por ejemplo, mencionaba mascotas, ¿no? Nuestro perro, si nuestro perro se enferma, lo vemos mal, luego lo llevamos al médico, ¿no? Queremos saber qué le está pasando. Y cuando es hacia nosotros, la tendencia es como a ignorarlo, ¿no? Me salió un granito, lo dejo, ¿no? Ya se empieza a ser más grande, tal vez pienso en ir al médico, ¿no? Y una vez que ya soy diagnosticado, no sé si es una cuestión humana, ¿no? Me hago el fuerte, me dieron las pastillas y no me las tomo a la hora. Por ejemplo, pasa con los antibióticos, ¿no? Que hemos generado como sociedad una resistencia a los antibióticos, y en gran parte es porque son pastillas que se toman un número concreto de pastillas cada ciertas horas, y nos saltamos esas pastillas, nos sentimos bien y dejamos de tomarlas, y entonces generamos una resistencia a las bacterias, ¿no? ¿Por qué es? O sea, no lo sé. No tengo una respuesta. No sé si tienes una respuesta de por qué. O sea, por ejemplo, estas enfermedades que hablábamos que son prevenibles, ¿no? Yo ya sé que a lo mejor comer grasas en exceso es malo, pero como ese daño es como en un futuro muy lejano, ¿no? Cuando sea viejito, ya me preocuparé por eso. ¿Por qué no nos cuidamos de esa forma? No lo sé. Muchas gracias por haber visto este video. Dejen en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si quieren hablar acerca de otro tema. También le pueden dar like. No olviden suscribirse, compartirlo y activar la campanita. Hasta la próxima.